La Trinidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, unas palabritas de conclusión del tema anterior, o sea, el número 2.6. Y ya habíamos presentado y repetido también la posición de Lutero con respecto a la Iglesia como consecuencia de su visión muy concreta para él de lo que significa la salvación. Y luego, naturalmente, la contrarreforma, que es la doctrina aprobada solemnemente en el Concilio de Trento y que queda naturalmente como punto esencial relacionado con la verdadera Iglesia y sobre todo desde el punto de vista apologético. Y luego hemos indicado la definición de Iglesia que va a ser como la definición clásica de la Iglesia, dictada y enseñada por el Bellarmino. Entonces, ¿está bien o no está bien? ¿Está bien? Ok. Entonces habíamos también dicho que la definición de Bellarmino naturalmente subrayaba especialmente la visión externa, digamos, la visibilidad de la Iglesia como tal, y la Iglesia ministerial, naturalmente sin excluir la visión de una Iglesia misterio, como bien sabemos, pero él subrayaba sobre todo eso en polémica, en cierto sentido, con la visión casi exclusiva de una Iglesia misterio, de una Iglesia invisible de Lutero y de sus seguidores. En, digamos, síntesis, esto puede ser indicado así. Se dio la primera ruptura de la Iglesia en 1054 con los ortodoxos y en esa ruptura no intervino como tal una ruptura de tipo doctrinal, sino más bien litúrgica y disciplinar y en cierto sentido también política, el mundo del Oriente y el mundo que desde el punto de vista eclesiástico pues en comunión con Roma. Y luego el diálogo y la controversia, cómo hay que plantearlos, cuál es la diferencia entre controversia y el diálogo. Entonces, en la pizarra yo escribo lo que eventualmente en el penúltimo tema de nuestro programa se va a explicar. La unidad de la Iglesia y la veracidad de la Iglesia como tal desde el tiempo de la era apostólica, desde el tiempo métodos, ¿verdad? Métodos de unidad de la Iglesia. Entonces, desde la era apostólica, o sea, el primer siglo, la era apostólica, hasta prácticamente el Vaticano II, el método de mirar siempre a la unidad de la Iglesia es el siguiente. Habíamos indicado ayer o anteayer los tres elementos para un diálogo. ¿Cuáles son los tres elementos esenciales? El primero es interlocutores son participantes. Segundo elemento, dinamismo. Y tercer elemento, convergencia hacia una solución. Ok, convergencia. Entonces, siempre se trató aquí de estos tres elementos, cómo están colocados. El primer elemento se llama participantes o interlocutores. Segundo elemento, dinamismo.
con el protagonista que se llama Espíritu Santo. Y luego el tercer elemento, convergencia en la verdad. O sea, el punto final. Entonces, cuando se trataba en momentos álgidos de los primeros siglos y comenzando con el concilio ecuménico celebrado en Jerusalén para aquel famoso problema si la verdad era solo para los judíos o la verdad era para todos, ese fue el primer concilio del año 49 más o menos después de Cristo. Entonces, en ese concilio y en los siguientes, Nicea y otros concilios, especialmente los del primer milenio, ¿verdad? Entonces, la era apostólica, en el primer milenio, los interlocutores o participantes, como tal, pongo una cruz, no eran tenidos muy en cuenta. O sea, el participante o aceptaba la doctrina oficial de la Iglesia o era declarado con la famosa palabra latina anathema sit, que significa usted está excomulgado. ¿Okay? Entonces ahí no se habla ni mucho menos de diálogo como tal. El bloque de un concilio que aprobaba, por ejemplo, la divinidad de Cristo en el concilio de Nicea 325, etc. Allí se condenó a alguien. ¿Cómo se llamaba alguien que luego tuvo una corriente de mucha gente que lo seguía luego? Arrio, ¿ok? Bueno, y luego más tarde, un siglo más tarde, otro por los mismos problemas de la divinidad de Cristo que se llamaba Nestorio. Entonces, los participantes como tales, su dignidad, etcétera, no había diálogo, simplemente discutían el problema a los padres conciliares, al final emanaban la sentencia y punto. ¿Ok? Y luego, segunda cosa, en cuanto al dinamismo, Dios mío, siempre aquí no hay marcadores que valga la pena. El dinamismo. El concilio como tal no era tampoco un concilio entre sordos. Iban los padres, los obispos naturalmente, etcétera, discutían y discutían calurosamente y a un cierto punto pues indicaban al hereje posible. Y el hereje posible pues que ya estaba más o menos mencionado antes del concilio, finalmente no aceptó el dictado final de todos los padres del concilio. Entonces hubo dinamismo, por decir así, se movieron hacia la verdad en el sentido que lo discutieron. No fue solamente ir al concilio y decir, ok, todo aprobado ya, podemos ver el draft, o sea, prácticamente el esquema de lo que iba a ser la conclusión. Entonces, este dinamismo era ya como unilateral, lo cual no sucede luego en el Vaticano II. ¿Ok? Y luego, el tercer punto era la convergencia, ¿verdad? ¿Y la convergencia se logró o no se logró? Se logró prácticamente siempre. Y era la doctrina oficial de la Iglesia y punto. Y los que no la aceptan ya está. Entonces, en el método de unidad de aquí se llama esto en un sentido claro, se llama la metodología del retorno. Aquel que era hereje, aquel que no aceptaba prácticamente lo que habían discutido en el concilio, tenía una sola solución para él: aceptar claramente lo que el concilio había decidido y dejar sus ideas y cosas por el estilo como hereje, y de tal manera no le quedaba sino retornar al
¿ok? Retornar al redil. Y no hay problema en el primer milenio, todos los concilios terminaron así. En el segundo milenio también prácticamente está la metodología de los concilios ecuménicos, excepto un concilio de Constanza por allá, por la Edad Media y después de la Edad Media, en que un concilio se declaró superior al Papa en cuanto a definición dogmática, etc. Entonces, si ponemos aquí la doctrina oficial del magisterio y luego aquí el hereje, digamos así, etc., no le quedaba otra cosa sino al hereje volver. Y por eso se llama metodología del retorno. Vuelve a tu casa. Y a tu casa significa la doctrina oficial de la Iglesia. Y eso debe ser pronunciado públicamente ante un concilio ecuménico, etc. Entonces, en esta metodología de retorno, ciertamente los interlocutores no se respetaban tanto como es el método del diálogo que se hará luego del Vaticano II. ¿Okay? Era la metodología del retorno. ¿Era posible otra metodología? No. Y siempre fue esa metodología hasta el Vaticano II. Prácticamente sí. Hubo otras metodologías intermedias, pero que ahora no menciono porque hay una tesis sobre eso y reservo aquello para más tarde. Pero en cuanto a metodología, en los 2 milenios prácticamente, la metodología era la del retorno. ¿Ok? Y también en el Concilio Ecuménico Vaticano I, cuando el Papa de aquel entonces invitó a los jerarcas de otras iglesias, etcétera, prácticamente le dijo en la carta de invitación: regrese a la casa del Padre. Y bastó esa frase para que ellos pues, no aceptaran eso, porque tenían otra mentalidad de cómo mirar a la unión de la iglesia. Y ellos no se reconocían ni mucho menos como herejes, etc. Entonces, ¿está claro esto? Entonces hubo una división, y la división se dio en el año 1054. ¿Okay? En el año 1054 no hubo un concilio ecuménico ni mucho menos, pues sino simplemente el encuentro con el delegado del Papa en Constantinopla y que habló con el patriarca de Constantinopla sobre cuestiones de liturgia y de otras cosas, etc. Y el delegado del Papa, antes de volver a Roma, depositó la sentencia de hereje del patriarca de Constantinopla y la puso sobre el altar de la Basílica de Santa Sofía de aquel tiempo. Y naturalmente el patriarca de Constantinopla hizo lo mismo con Roma. Entonces, ruptura, ¿ok? Ruptura, los interlocutores ni se vieron, ¿ok? En cambio, el dinamismo prácticamente no se dio, o sea, Roma dio el propio parecer y los otros dieron el otro parecer. No hubo ningún esfuerzo muy serio para encontrarse. Y finalmente la convergencia no se dio. Y esa división duró 1 milenio. Y en el Vaticano II, en una asamblea que reunía a todos los obispos, etcétera, etcétera, dijeron: vamos a romper las excomuniones, la famosa carta recíproca. Se rompieron, todos los fieles aplaudieron, y ese problema, pues, que no era tanto doctrinal, sino más bien disciplinar, quedó resuelto. Pero no fue todavía sellada oficialmente la convergencia final, porque hay otros problemas, ¿ok? Eso en cuanto entonces a motivos y metodología de unión, siempre tiene que haber interlocutores, dinamismo, por lo menos hablarse, buscar caminos de unidad, y que allí el Espíritu Santo es quien mueve todo.
y luego finalmente si se logra o no la convergencia. Pero no una convergencia barata, ¿ok? Ahora, mi gente, fíjense bien lo que ha sucedido en Venezuela en estos últimos años. ¿Cuántas veces hubo intentos de diálogo? Y había interlocutores, por lo menos se sentaban alrededor de una mesa en grupitos y en una asamblea. Y aprobaron también algunas conclusiones que parecían finales. En el primer diálogo aprobaron 5 puntos y luego el día siguiente inmediatamente el gobierno dijo, bueno, el gobierno va a tomar sus decisiones de si aceptar o no, y en efecto no aceptaron. Y ese fue el punto clave de la Santa Sede para desligarse de ese intento de diálogo. El otro diálogo que se hizo en la República Dominicana había llegado al final a un texto único de diálogo y luego el gobierno anunció con grande solemnidad el logro, etc. Y luego, según la prensa, la comisión que representaba a la oposición interrogó a los contrapartes de Estados Unidos, que son los que financiaban también todo el diálogo, y les dijo, por favor, no firmen. Y el jefe de la comisión era Borges, Julio Borges, entonces dijo no y punto. Y así como otros intentos, como el último con Noruega y nada. Entonces, fíjense bien siempre, los interlocutores eran sinceros o manejaban un sí que luego no respetaban. Y luego los interlocutores de verdad fueron al centro del problema y querían de verdad llegar a eso. Hubo dinamismo o repetición de la misma cosa. Y finalmente la convergencia no se dio. Y después de unos 30 años de intentos de diálogo, prácticamente no. O sea, políticamente muy difícil llegar a convergencia. Y cuando se habla que al final sí hubo resultado de convergencia, muchas veces son acomodaciones de convergencia, por motivos más diplomáticos que por motivos serios constitucionales. Entonces llega el Vaticano II, los interlocutores son todos los obispos de la Iglesia Católica como tal, y hubo también 200 observadores de otra iglesia invitados sin condiciones. Aquí no se busca que ustedes se conviertan a la Iglesia Católica, etc. No, vengan, oigan y hablen también. Y luego llegaron a conclusiones. Que el Espíritu Santo estuviera presente, eso lo vio hasta un ciego. El tema de la Iglesia, que es el famoso documento Lumen Gentium, fue presentado 2 veces o 3 veces durante el concilio en el 64, entonces se aprueba aquel documento. Y ese documento en la primera sesión, en 1963, fue rechazado, que no reflejaba ya ni siquiera lo que la Iglesia Católica ya veía en el panorama de una revisión de la impostación de la eclesiología. Y de allí en adelante muchas otras reuniones, etc. De tal manera, hasta aquí está. Que hoy haya diálogo, sí. Que haya diálogo multilateral en base a la eclesiología, sí. Y que se haya avanzado mucho como tal, sí. Que se haya llevado a la convergencia final, no. Esperamos. ¿Está claro este punto? Con eso terminamos las 2 visiones de la reforma y contrarreforma. No hagan nunca esta equivocación. Cuando hablamos de contrarreforma es la posición de la Iglesia Católica, o sea, el Concilio de Trento. Y cuando hablamos de reforma es la posición de Lutero y de los seguidores de Lutero. ¿Preguntas? Bueno, entonces pasemos ahora al tema número 7. El tema número 7 entonces fue así. Se llega al final de 1500
Y al final de 1500 es el Concilio Ecuménico de Trento. Y ese concilio duró 20 años, desde 1543, si no me equivoco, hasta 1560 y pico. Y luego, naturalmente, para la Iglesia Católica eso era un concilio casi exclusivamente doctrinal, aunque había también cuestiones de tipo disciplinar, por ejemplo, como la institución de los seminarios como centro de formación, que en aquel tiempo era una novedad, pero luego fue impuesta por el concilio la creación, institución de seminarios con los requisitos adecuados, etc. ¿Y qué pasó en estos 4 siglos? ¿Se caminó o no se caminó? Miren, en estos 4 siglos hay una palabra que toda la teología católica, los grandes libros de los eclesiólogos, etcétera, no solo en la eclesiología, usaban siempre una palabra. Yo estudié la teología con esa palabra y con otra palabra. ¿Cuál era la palabra? La palabra era versus o adversus. Que en latín significa contra, en contra de. Y todas las tesis de teología que nosotros estudiábamos cuando yo era uno de ustedes así, toda la tesis y los apuntes que teníamos de la tesis comenzaban siempre posición de los protestantes y ponían siempre versus o adversos. Y ahí se presentaba primero la así llamada herejía y luego se decía cuál era la doctrina católica. ¿Ok? Entonces, adversos. Por 4 o 5 siglos no ha habido ningún paso concreto de intento de reunificación de la Iglesia. No la ha habido. Los católicos por su lado y la teología de Trento era la última palabra, y no hubo otros concilios hasta 1870. Y 1870 es el famoso concilio Vaticano I. O sea, desde Trento, el Vaticano I, hay 4 siglos. ¿Okay? Entonces la posición católica era exclusiva. Era en contra de. Y nunca se sentaban para discutir juntos los problemas. Y los protestantes prácticamente lo mismo. Aunque en cuanto a doctrina, la Iglesia Católica era como más compacta en presentar la tesis, etc. Que ellos también por la multiplicidad de iglesias así llamadas protestantes. ¿Okay? Eso duró 4 siglos. Entonces, en estos 4 siglos hubo un intento de ir hacia una posible convergencia en 2 partes. Una parte se llama Tubinga. Tubinga es una ciudad de Alemania y esta ciudad de Alemania tiene una universidad que es la Universidad de Tubinga, muy famosa no solamente en el campo teológico. En Alemania prácticamente, en esos tiempos pasados, casi todas las universidades de Alemania financiadas por el gobierno tenían, sea civil, sea eclesial, tenían la facultad de teología. Y en esa facultad de teología, por ejemplo, uno tenía que llegar a ser al máximo grado de profesorado, el más alto nivel para ganarse lo que se llama la cátedra. Y uno de estos era, por ejemplo, el Papa Benedicto XVI, que primero ganó la cátedra en Bonn y luego en Tubinga también, pero sobre todo la del sur de Alemania, etc. En esta universidad de Tubinga había un gran teólogo que se llama Charles Müller. ¿Ok? Charles Müller. Está aquí en los apuntes que tienen ustedes. ¿Ok?
Y él comenzó a pensar a nivel de facultad teológica y dedicarse sobre todo a la eclesiología a este problema. ¿Y por qué estamos divididos? ¿Cuál es la presentación de la eclesiología que debe ser más correcta hoy, etcétera, etcétera? Y se dio cuenta de una cosa que yo ya les mencioné como la eclesiología de la Alta Edad Media. ¿Ok? De la Alta Edad Media. Y entonces que era sobre todo una eclesiología con una intensa visión jurídica de la Iglesia. Entonces él dijo, no, la fuente de una eclesiología debe ser primero la Escritura y sobre todo el Nuevo Testamento. Y luego debe ser una eclesiología que se remita a la patrística. O sea, todos los santos padres de los primeros siglos, la patrística, que culminó naturalmente en San Agustín. Ahí está un tratado prácticamente de eclesiología que se llama De Civitate Dei, elaborado por San Agustín. Entonces, en esta facultad entró una nueva manera o clave de interpretación de la eclesiología, subrayando la Escritura y la patrística. O sea, subrayando más la parte positiva de la eclesiología sin sentenciar a los otros. Y tuvo mucha fama como facultad de teología. Y se esparció también las publicaciones que esta facultad tenía. Y capitaneada, como les decía, por este Müller. Ok, aquí está todo, etcétera. Prácticamente hay una asentación nueva de la invisibilidad de la eclesiología. Y no negando la visibilidad, esa viene de Trento, naturalmente. Esa facultad, Müller, etcétera, son católicos, ok, es toda parte católica como tal. Y en cambio, el subrayar la invisibilidad es retornar a las fuentes eclesiológicas de los primeros siglos. Y fue bien aceptado a nivel universitario. Luego viene en 1870, 69, 70, el Vaticano I. Y el Vaticano I tenía mucha materia, muchos argumentos, una lista enorme de herejías que entraron en un bloque que se llama Sílabus. Y allí fue toda la condena de aquello. Finalmente había otro tema que querían todos tratar. Y se llamaba de Ecclesia del Vaticano I. O sea, el tema sobre la Iglesia. Pero estaban contando los días que faltaba para que terminara el concilio en forma precipitada, porque Italia quería definitivamente ser una. Y Italia estaba dividida en tres partes. Una parte pertenecía a España, al sur, la otra pertenecía a Austria, etc. Y también a Francia. Y finalmente una buena tajada de Italia pertenecía a la Santa Sede. E Italia, con una pequeña guerra que duró unas cuantas horas, se acaparó de todo y dijo, basta. Aquí hay un solo territorio que se llama Italia. El Vaticano o el Papa pacíficamente se retira y entrega los territorios que todavía están bajo la autoridad del Papa y que duraron 1000 años, desde el año 800 hasta el año 1870. El Papa naturalmente dice, ustedes me obligan a mí a hacer una expropiación, que yo bendiga la expropiación. Esto no. Entonces, una guerra, como decías, ahí en las afueras de Roma, que duró apenas unas cuantas horas, murieron unos 43 soldados italianos y unos 15 o 20 soldados de la Santa Sede y se acabó. Entonces, eso fue sellada definitivamente la unión de Italia. Pero eso era solo e indirectamente un problema eclesiológico. Era simplemente el ocaso de la
visibilidad territorial de la eclesiología aplicada en la nación que era Italia. Pero eso tuvo un influjo enorme y prácticamente era como el ocaso de una acentuación grande de la visibilidad y estructuración de la iglesia como tal. Y entonces allí también, esto lo veremos el próximo día, para subrayar la usurpación que se dio y que eso estaba en contra de toda la historia de la eclesiología en esos 2 milenios, etc. A pesar de eso, al final vino la definición dogmática del primado del Papa y luego la definición dogmática de la infalibilidad del Papa. Y era un momento crucial. O sea, los otros lograron eso a espaldas prácticamente de la autoridad del Papa y naturalmente siempre en el contexto de la visibilidad de la Iglesia, y lo que fue la actitud de Italia obligó prácticamente a que la Iglesia fuera acentuando una eclesiología más espiritual y sobre todo una eclesiología invisible, y eso será después del Vaticano. Pero políticamente intervino algo que de alguna manera apresuró todo esto. Aquí se aplicó la metodología de diálogo, ni hablar, ¿no? O sea, Italia lo que quería era simplemente unificar la nación en un solo territorio y punto. Y tenía el rey Víctor Emanuel, etc. De esta manera no había ningún intento de diálogo ni nada, simplemente ruptura, hasta el punto que el Papa mismo, Pío IX, prohibió a todos los católicos meterse con el gobierno, o sea, tener cargos de gobierno, porque todos los líderes estaban excomulgados. Y entonces se remite al siglo siguiente, a 1900, un arreglo primero político con Italia, o sea, los representantes del rey, y luego el secretario de Estado como representante del Papa, firmaron el acuerdo de paz entre Italia y la Santa Sede. Y la Santa Sede perdió prácticamente lo que quedaba de posesiones, territorio, etc. Y tenía unas condiciones de obligaciones de pago, de reparación, en fin. Pero sobre todo ahí comenzó un nuevo modo de pensar la eclesiología. Y se remontaron a Charles Müller para decir la fuente de la eclesiología debe ser la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, y luego naturalmente la patrística. Es un vuelta hacia atrás, pero prácticamente un camino hacia adelante. Pero eso lo veremos ya. ¿Y quién era el otro interlocutor de parte de la Iglesia Católica sobre la eclesiología del Vaticano I? Habíamos hablado de Tubinga, pero Tubinga se hizo unas décadas antes del Vaticano I. Era la Universidad Gregoriana. La Santa Sede tiene varias universidades que se llaman católicas o pontificias. Y las pontificias prácticamente están casi todas en Roma. Entonces, acude el Papa a estas universidades cuando tiene que elaborar encíclicas, cuando tiene que estudiar problemas nuevos, etc. Son centros de investigación. ¿Y cuál fue la universidad pontificia más famosa? Fundada por los jesuitas, naturalmente, con animación y doctrina, etcétera, del Papa. Eran los jesuitas, de unos 5 siglos antes. Y la universidad se llamaba Gregoriana, como una referencia al Papa Gregorio de la Edad Media, etcétera. Esta universidad fue invitada a preparar el esquema de iglesia para el Vaticano I y elaboró en una forma muy dialógica
Ok, ahí no había ningún problema de herejes y otra cosa por el estilo en eclesiología. Y estudiaron a fondo un modelo de iglesia. No usaron la palabra modelo, usaron la palabra imagen. Y el título de ese estudio de investigación hecho por la Universidad Gregoriana se llamaba El cuerpo de Cristo. ¿Ok? Y naturalmente con la doctrina del cuerpo de Cristo. Y la presentaron. Y los miembros del Vaticano I llegaron a esta conclusión. Estamos en un momento sumamente crítico para toda la Iglesia Católica por los sucesos de Italia, etcétera, etcétera. Aquí lo que necesitamos no es diálogo, sino mano fuerte y decir, la verdad es esta y el error es aquel. Y punto. Entonces dijeron, este esquema sobre el cuerpo de Cristo no es una respuesta adecuada de presentar una imagen de la iglesia en tiempos tan difíciles y con tantos enemigos. Y el esquema fue rechazado. ¿Ok? Y prácticamente el esquema de la iglesia se redujo solamente a la primera parte de la definición dogmática sobre el primado del Papa. Veremos después cuáles son los capítulos de esa parte. Y la segunda parte era la infalibilidad del Papa. O sea, prácticamente se redujo la eclesiología solamente a estos dos temas, que fueron definiciones dogmáticas del Vaticano. Entonces, en esta definición y todo, pues la posición de la Iglesia Católica es firme, no en el sentido de novedades de diálogo, sino en reafirmar la doctrina de Trento y de Bellarmino prácticamente. Y así quedó. ¿Entendieron o no entendieron? Sí. ¿Sí? Sustancialmente, los puntos principales. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Aunque volveremos a ese punto, ¿ok? A propósito, no sé cómo lo harán ustedes, ¿ok? Todo lo que les dije ahora lo tienen todo en la página 15 y luego está también aquí el resumen del Padre Argibay, etc. Y luego lo que sigue es la eclesiología y preparación del concilio de 1870. Entonces, esto en parte lo dije también, estamos en el tema 2.8, ¿ok? Eclesiología del Vaticano I, preparación y celebración del concilio. Y eso está todo en la página 15 de mis apuntes. Y allí les digo más o menos cómo está relacionado con la política precisa durante la celebración del Vaticano I. Y luego la cuestión romana. Cuando se habla de cuestión romana, se entiende todos los hechos de la unificación de Italia, la pérdida de los territorios que eran propiedad de la Santa Sede y naturalmente la orientación también teológica. Luego hay que añadir el tiempo también, más allá del Vaticano I, pero que será elaborado especialmente por el Papa siguiente, León XIII, la primera encíclica de tipo social del Papa, o sea, la Rerum Novarum, que entra en este contexto de entrar en el mundo social, etcétera, sin polémicas y presentando por primera vez la parte social de la eclesiología y, por qué no, también de la moral aplicada a la Iglesia. Todo esto prácticamente abarcaba todavía la famosa definición de Iglesia como sociedad perfecta. Y lamentaba mucho haber perdido el territorio y todo eso, etc. Mire que el argumento principal que daba el Papa y los teólogos
con respecto a la pérdida de los territorios y defender las propiedades de parte del territorio italiano como propiedad de la Santa Sede, que duró 1000 años, era: cuando el Papa no tenga ninguna posesión como otro rey, etc., va a ser prácticamente obligado a seguir la dirección política de otra nación. Si en cambio el Papa es un interlocutor con los otros reyes, emperadores, etc., respaldado por territorios, él tiene como más libertad para tomar sus decisiones, siendo también un líder de tipo político. Y esto lo repitió el Vaticano I, y esto también es una de las encíclicas principales antes del concilio para defender esta tesis, el Papa Pío IX, que es Beato Pío IX. Ok. Mirando hoy en día aquello, ni hablar. Y vale la pena repetir lo que dijo Pablo VI: bendito sea Dios que la Santa Sede perdió todos los territorios. Que nunca como ahora la Santa Sede se encuentra más libre en su magisterio. Y esa es la pura y simple verdad. ¿Cuál es el líder mundial cuando se trata de la paz en el mundo o problemas teológicos, que son al mismo tiempo problemas humanos, etc.? El único líder que tiene un renombre mundial y que tiene también relaciones diplomáticas con 180 países del mundo, y siendo el más pequeño como país, territorialmente hablando, es prácticamente el Vaticano y la Santa Sede como tal. Bueno, entonces todo eso lo vamos a ver así. La última cosa que debo decirle con respecto al tema de la imagen de la iglesia que la Universidad Gregoriana había preparado, o sea, el grupo de jesuitas, es 1943. En 1943, o sea, unos 60 años después del Vaticano I, y todavía durante la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el Papa de aquel entonces, que se llama Pío XII, escribió él una encíclica. Y la encíclica se llama Mystici Corporis, o sea, el cuerpo místico. Y es prácticamente la encíclica cuyo borrador de alguna manera había sido preparado por los jesuitas de la Gregoriana unos 60 años antes, y más elaborado y todo. Y entonces la Mystici Corporis, en forma muy dialogal, asume todo lo positivo de los acontecimientos y se dedica por primera vez a lograr hacer una síntesis y un equilibrio entre las dos dimensiones eclesiales, visible e invisible. Ambas deben ser asumidas como parte esencial de la eclesiología. Pero ¿cómo tomar las dos dimensiones en forma de equidistancia y al mismo tiempo de complementarse, etcétera? Aquí la encíclica de Pío XII llega a ser, desde el punto de vista eclesiológico, clave, hasta el Vaticano II. Y el Vaticano II se celebra 20 años después de la aparición de esta encíclica, o sea, en 1958, cuando se convoca el Concilio Ecuménico Vaticano II. Todo esto ustedes lo encuentran en la página 16 del tema 2.8. ¿Está claro o oscuro como la noche? Está claro. ¿Está claro? Sí. ¿Y en los exámenes estará muy claro? Ojalá. ¿O aparecerá otra eclesiología? Bueno, mi gente, ahora por lo menos 5 minutos de descanso.